Buenas noches, compañeras docentes. De antemano, muchas gracias por estar aquí en esta pequeña capacitación, un trabajo de la Universidad Estatal de Milagro hacia ustedes, con el tema pausas activas socioemocionales. A continuación, ustedes van a observar un video, ¿sí?, que habla sobre las emociones. Vamos a hacer un juego, ¿de acuerdo? Es muy divertido, os lo prometo. Mira, podéis sentaros a estudiar o podéis jugar, pero no podéis salir hasta que suene la campana, ¿vale? Esto se llama el juego de la raya. Voy a haceros una pregunta. Y si os sentís aludidos, pisáis la raya y luego os apartáis hasta la siguiente pregunta. Fácil, ¿no? Sí. Primera pregunta. ¿Cuántos tenéis el nuevo disco de Snoop Dogg? ¿De Snoop Dogg? Esta tía flipa. Muy bien, atrás. Siguiente pregunta. ¿Cuántos habéis visto Los Chicos del Barrio? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos vivís en viviendas protegidas? ¿Cuántos conocéis a alguien, un familiar o amigo, que haya estado o esté en el reformatorio o en la cárcel? ¿Cuántos habéis estado en el reformatorio o en la cárcel el tiempo que sea? ¿Cuentan los campos de refugiados? Tú decides. ¿Cuántos sabéis dónde conseguir droga ahora mismo? ¿Cuántos conocéis a alguien de una banda? ¿Cuántos sois de una banda? ¿Qué dice? Está bien. Ha sido una pregunta estúpida, ¿verdad? Sí. Está prohibido ser de una banda en el instituto. Pido disculpas por preguntar. Fallo mío. ¿Has visto? Vale. Ahora voy a haceros una pregunta más seria. Pisad la raya si habéis perdido algún amigo por la violencia callejera. Quedaos en la raya si habéis perdido a más de un amigo. 3. 4 o más. Bien, quiero que rindamos respeto a esas personas. Estéis donde estéis, decid sus nombres. Arthur, Jimmy, Francis, John, Robert, William, Ned, Brett, Alfred, Kate, Billy, James, Tom, Alfred, Jason, William. Sam. Muchísimas gracias. Bien, tengo algo para... Ya, voy con las preguntas, por favor. Eh, Cari, ¿qué entendió del video? Micrófono, no está apagado.
¿Me escuchas, Cari? Está apagado el micrófono. Ya se apagó, ya me apagaste. Ya vuelvo a decir lo que te dije, Sí, no hay problema. Sí que, según tu opinión acerca del video. que todos somos iguales, a pesar de los errores que hayamos tenido antes y en el presente, que siempre somos uno solo, a pesar de los obstáculos, y hay que seguir adelante. Ya, muchas gracias, Cari. Profe Lorenita. Bueno, en este video vi que la maestra prácticamente es la que maneja las emociones de los chicos, ¿no? Y ella pone a prueba, digamos, los sentimientos también de ellos sin hacer que se sientan mal. Entonces, aplica una buena estrategia para que los muchachos, los jóvenes se abran y puedan, yo qué sé, desahogar esos sentimientos que tenían. Ya, muy bien. Gracias, Lorenita, por su intervención. Profe Ani. Buenas noches con todos. Bueno, yo pude expresar en el video, en este caso, que al momento de exponer un juego por parte de un docente, los alumnos pueden expresar todos sus sentimientos, lo que cargan emocionalmente. Y muchas de las veces nosotros juzgamos o criticamos, pero por medio de este juego, o sea, no hubo crítica alguna y pudieron expresar lo que sentían. Muy bien, profe Ani. Muchas gracias por su intervención. Profe Dianita, ayúdeme con esta pregunta. ¿Qué entiende usted por inteligencia emocional? Buenas noches. Yo entiendo por inteligencia emocional el saber percibir los sentimientos de las otras personas. Eso es lo que yo entiendo por inteligencia emocional. Ya, muchas gracias, Dianita. Profe Silvanita, ¿qué entiende usted por inteligencia emocional? Buenas noches con todos. Para mí la inteligencia emocional es saber percibir, controlar emociones de una manera, como veamos con la docente, ella buscó estrategias para poderlos conocer un poquito más a los chicos y más que todo conocer cómo se sienten en sus emociones. Y es lo que muchas de las veces a nosotros nos falta hacer, es utilizar estrategias para percibir sus emociones y ver qué es lo que ellos están sintiendo y por qué ellos actúan de esa manera. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Mire, la inteligencia emocional se refiere principalmente a las capacidades y habilidades psicológicas, que implica el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones, tanto propias como ajenas, ¿no es cierto? Es muy importante este tema, ya que nosotros podemos observar en las aulas a los niños que no controlan en sí sus emociones. Simplemente ellos actúan, simplemente lo hacen es de la forma, sobre todo una de las más difíciles de controlar es la ira y el enojo. Entonces ellos simplemente se dejan llevar prácticamente por sus impulsos. Entonces, por esto he visto la necesidad de antes de comenzar las pausas activas que se va a trabajar en las aulas, comenzar por la inteligencia emocional, porque es un factor muy importante dentro de la educación. Las emociones básicas o primarias. Primeramente, la felicidad, ¿sí? Miren, ustedes como observan en el dibujo, ¿sí? También beneficia en nuestro cuerpo, ¿no? Además de hacernos sentir bien, las emociones positivas son buenas para nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Reducen la cantidad de hormonas que producen estrés, ayudan a mejorar la ansiedad y la depresión y refuerzan el sistema nervioso. Vamos a ver aquí. Hay otra también emoción, la tristeza. ¿Cómo afecta la tristeza en nuestro cuerpo? ¿Sí? Entonces, miren, a veces nosotros vemos a nuestros pequeños
tristes, ¿sí? Y mire a ellos en qué les afecta en el cuerpito. Como ustedes ven ahí en la imagen, cuando nos sentimos tristes, nuestro cuerpo responde liberando hormonas del estrés, como el cortisol, que en exceso pueden afectar negativamente a nuestro sistema inmunológico, cardiovascular y digestivo. Es lo que se llama la zonificación de los... Uy, ya se me... ¿Cómo afecta la ira en nuestro cuerpo? Miren ustedes, también es otra emoción, sí, negativa, prácticamente la ira, sí. Como a ustedes les estaba explicando, es una emoción que en los niños les hace actuar eh, más por sus impulsos. Y si ellos desde pequeños no controlan esto de la ira, afecta, ¿no? Los síntomas físicos incluyen la tensión muscular, aumento del latido cardíaco y de la presión arterial. A medida que su cuerpo segrega adrenalina, que es la hormona de la reacción de lucha o escape. Su forma de pensar. Sí, mire, la forma, ellos cuando controlan la ira, sí, ellos pueden prácticamente mejorar en el sentido de que si ellos controlan y saben el rato en una discusión entre pequeños y saben controlar la ira, prácticamente se puede evitar conflictos grandes. Incluso ustedes saben, a veces por la ira, ellos van, a veces pegan a los compañeros y a veces avisan a sus papás y prácticamente se convierte en problemas grandes. Entonces, mire, esto es prácticamente, es lo que afecta en el cuerpo, es la ira. Dice que se activa con la emoción de la sorpresa, ¿sí? Mire, cuando ustedes han visto a los niños, ¿no es cierto? Sobre todo a veces cuando llegan a las aulas por los cumpleaños, entonces ellos ¿qué ven? Ellos se sorprenden, ¿no es cierto? Ellos cogen y ¿cómo es su carita? Ellos cogen y su boquita hasta abren en una forma de decir, wow, lo máximo, y su corazoncito late a 1000 por hora, ¿no es cierto? Es por, creo que todas las personas, no solamente los niños. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos una sorpresa? Se activa el sistema nervioso automáticamente, cuya función que es controlar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la sudoración, la dilatación de nuestras pupilas, ¿no es cierto? Entonces, mire, todo esto, cuando nosotros recibimos una sorpresa, también hay cambios en nuestro cuerpo, ¿sí? Como ustedes acaban de observar, tanto cambios positivos como cambios negativos. Y es por eso los negativos prácticamente afectan nuestra salud. Después de esto, vamos a ver las inteligencias múltiples, porque recuerden que los niños en nuestras aulas no solamente eh, son buenos en una cosa, por ejemplo, no son buenos solamente en matemática, ¿no es cierto? Hay otros niños que también les gusta dibujar, hay otros niños que les gusta la música, y una vez se les quiere a ellos prácticamente decir es que tienes que aprender. En verdad es básico lo que uno trata de enseñarles, pero también toca desarrollar sus habilidades. ¿En qué son buenos los muchachos? Por ejemplo, puede ser inteligencia musical, la inteligencia visual espacial, inteligencia lingüística, ¿sí? La inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia naturalista y la inteligencia lógico-matemática. Miren, según Garden, dice que nosotros en las aulas debemos aplicar estas inteligencias, ¿sí? Muchas veces nosotros a veces nos enfocamos más en algunas materias, pero debemos también fijarnos en los gustos de los niños y también, ¿cómo le puedo decir? También apoyarles en lo que ellos son buenos para esto, ¿sí? También, miren, después de esto también está la educación emocional y bienestar, ¿sí? Qué importante son las emociones prácticamente cuando desde pequeños se les inculca a los niños las emociones, los niños van a crecer controlando, sobre todo las negativas, ¿sí? Como ustedes observan ahí, ¿sí? Miren, la satisfacción, cuando los niños se sienten bien, cuando se sienten comprendidos bien en casa, no hay problemas
familiares. Hay apoyo en la familia, que es lo fundamental aquí. Ellos se sienten bien, vienen a la escuela con ganas de trabajar, sonríen continuamente, no lo toman, si se sacan tal vez una mala calificación, ¿ellos qué hacen? Tratan en lo posible de ponerse bien. ¿Por qué? Porque el apoyo desde casa es fundamental, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay este apoyo en casa? Ellos vienen desmotivados, ¿sí? Y a veces nosotros como docentes, primeramente nos basamos en las notas. A veces decimos, es necesario que no, es que tiene que subir, pero nunca les preguntamos tal vez cómo se siente emocionalmente el estudiante, cómo, qué tal le fue en casa, si tal vez estuvo papá, mamá al pendiente de ellos. Una vez solamente se dice, no hizo la tarea, ¿por qué no hiciste la tarea? Pero a veces no nos enfocamos más a lo emocional al ver por qué el estudiante tal vez no cumplió, tal vez se sintió mal, nos basamos más a lo que es notas. Y esto también perjudica en la educación no basarnos en los sentimientos, ¿sí? Entonces deberíamos ser también un poquito empáticos, prácticamente ponernos en el lugar de nuestros hijos, como nosotros somos la mayoría de profes madres, y decir cómo nos gustaría que fuera la maestra de mi hijo. Sí, entonces mire, qué importante es la educación emocional, sobre todo el bienestar. Sí, también lo más importante también es cómo yo pienso, cómo yo siento y cómo actúo. Entonces, el cómo yo pienso debe estar activado nuestro cerebro para pensar bien y cómo yo siento nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, si pienso, siento y luego actúo. Entonces, mire, es muy importante cuando están conectadas nuestro corazón y nuestro cerebro. Sí, porque ¿qué pasa cuando a veces, muchas veces nos pasa que solamente nos dejamos llevar a veces por las emociones, ¿sí? Nosotros solamente hacemos lo que sentimos, pero no lo pensamos. Entonces, lo mismo pasa en los pequeños, ¿sí? Ellos a veces se dejan llevar de las emociones, pero, como les he dicho a ellos, a veces se equivocan, pero no miden las consecuencias, ¿no es cierto? Lo que puede traer equivocarse. Entonces, es muy fundamental, compañeras, trabajar en este sentido, lo que pienso, siento y luego actúo, ¿sí? Y también ser empáticos, como mencionaba en el video, tratar de conversar con los niños, realizar un poquito de comunicación con ellos, dedicarnos no solamente a que ellos aprendan materias en sí, conocimiento, sino en la escuela también es un refugio para algunos estudiantes. Como acabo de mencionar, no se sabe de qué hogares vienen los chicos, entonces no se sabe cómo van a actuar, ¿sí? Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Qué me ha enseñado a conocer y desarrollar las dimensiones emocionales? Por favor, Lorenita, léame la primera pregunta y qué piensa al respecto. Ya, dice, no me enseñaron a tener confianza en mí misma. Bueno, es algo que quizás a veces como madres fallamos también, porque queremos sobreproteger a nuestros hijos. Y el hecho de que ellos salgan a la escuela y no esté la madre presente, pues se sienten cohibidos, no tienen confianza en sí mismos, en saber si van a hacer mal o van a hacer bien, porque la mamá no está al lado y pues no le dice que si está haciendo bien o que eso no haga. Entonces, falta más de confianza en los niños, en desarrollarse socialmente y en, como dice uno, lanzarse, así esté errando. Entonces, eso también es una falla de madres y más que todo en casa. Muchas gracias por su intervención. Silvanita, ayúdeme con la segunda pregunta. No me enseñaron los nombres de mis sentimientos. Muchas de las veces nosotros no les enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos en especial, porque también esto inicia en casa. No les enseñamos lo que es la felicidad, lo que es la tristeza, no les enseñamos a cómo expresarse en cada uno de los sentimientos. Entonces creo que esto es muy fundamental, manejar desde pequeños las emociones, porque luego cuando ellos son ya adolescentes,
adultos van a tener muchos problemas. Entonces es importante que nosotros, cuando ellos estén contentos, decirles que esa es la felicidad, cuando ellos están llorando, decirles que esa es la tristeza y cómo deben manejar a cada una de ellas. Muchas gracias. Ani, ayúdeme con la tercera pregunta. Claro, dice, no me enseñaron cómo escuchar. Eso suele pasar muchas de las veces y todas estas cositas se acarrean desde el hogar. Entonces depende cómo sea en este caso la enseñanza familiar. Entonces, si en casa no hay una buena enseñanza de parte de padre, madre, hermanos, que no saben escuchar, no saben, porque muchas de las veces no solamente es conversar, sino escuchar. Entonces, esto acarrea hacia la escuela y ahí es cuando gritan, se portan mal, no se comportan con los compañeros y es porque todo eso traen desde casa. Ven cómo actúan, en este caso, sus padres y ellos sacan a relucir eso donde que se encuentran. Muchas gracias, Ani. Cari, ayúdame con la siguiente pregunta. Exacto. Dice, no me enseñaron a conocerme a mí mismo. Aquí, como dijo Dani, todo esto viene desde la casa, porque el ejemplo, nosotros somos solo guías en las aulas y el verdadero valor de la familia siempre vendrá de papá y mamá. Por ejemplo, aquí a veces los papás utilizan diminutivos para hablarles a los niños de ciertas cosas que ahora en la época actual que estamos, deberían, ellos ya saben más que nosotros, tanto por la tecnología que ellos están usando a cada día, salen cosas nuevas y ellos mismos buscan la curiosidad de entender lo que pasa, ya que los papás a veces no explican. Y como nosotros también a veces como maestras no podemos darles una respuesta, porque ellos salen con diferentes, tienen la curiosidad de preguntar, porque ya por el mismo hecho de la tecnología que está cambiando continuamente, buscan otras formas de averiguar. Ya, muchas gracias, Cari. Dianita, ayúdame con la siguiente pregunta, por favor. Ahí está. A ver, Lorenita, ayúdeme con la siguiente pregunta, por favor. Ya, dice, no me enseñaron, Diana, está apagado el micrófono. ¿continúo? Sí está Dianita, pensé que no estaba. Sí, pero no activa el micrófono. No, Está, habla y habla y no. no le Activa. veo aquí. Ya me vele. Ahí sí. Prende el micrófono, señorita, no se le escucha. Actívele usted, yo le Ay, Ahí. digo. perdón, perdón. Ya, no me enseñaron a alejarme de las personas que estaban intentando controlarme o que estaban presionándome a manipularme. Muchas veces, como estaba diciendo, que muchas veces vienen de la casa porque los padres a veces son muy controladores y de pronto los niños o muchas veces las personas adultas tampoco nos damos cuenta, las personas que son muy controladoras y caemos en ese juego. Entonces, muchas de las veces pasa esto también en los jovencitos que no se dan cuenta y les presiona para hacer cosas que no deben y caen en esa manipulación. Eso, mi necesita. Ya, muchas gracias, Dianita. Lorenita, con la siguiente, por favor. Dice, no me enseñaron a identificar mis necesidades emocionales. Yo creo que pues todos necesitamos afectividad y necesitamos que alguien nos abrace, que alguien nos dé unas palabras de aliento y pues nos cerramos en nuestro mundo, en sí mismos, digamos así. Entonces, no somos capaces tampoco de decir, bueno, me pasa esto, ¿no? Entonces, a los niños se les hace a veces muy difícil abrir. Las docentes tenemos un rol muy importante en esto, entonces necesitamos ganarnos la confianza de los alumnos para que muchas veces
ser esa persona que les escuche, les dé ese abrazo que ellos necesitan y que hacerles sentir bien con una simple palabra. Ya, muchas gracias, Lorenita. Silvanita, ayúdame con la última pregunta. No me enseñaron nada del abuso emocional, verbal o psicológico. Bueno, muchas de las veces nosotros aquí en casa gritamos o les hablamos a nuestros niños, a nuestros hijos, ¿no? Porque no hicieron una cosa o porque hicieron algo mal, no estudiaron. Entonces, eh, bueno, ellos a lo mejor sí saben lo que es una emoción, pero no saben que eso es ya un abuso que nosotros les estamos hablando, les estamos diciendo cosas que a veces les hieren. Entonces yo voy desde mi hogar. Digo, yo a mis hijas a lo mejor les enseñé con el maltrato, con la ira, con el coraje. Y hoy en día ellas están sufriendo las consecuencias porque dicen, bueno, mi mamá me hablaba, mi mamá esto. Entonces ahora ellos entienden que eso fue un abuso de manera verbal y psicológica que al fin y al cabo les dañaron a ellos psicológicamente. Entonces, a veces decimos, pero nosotros, mi papá, mi mamá también me crió así, me daba con el cable, me daba con esto, y nosotros estamos bien. Y ahora ustedes ya que necesitan psicólogo, que necesitan este otro, pero eso nosotros no nos ponemos a pensar que los tiempos han cambiado y que hoy en día nuestros niños, nuestros hijos, necesitan más palabras de cariño, más palabras de amor, porque el simple hecho de que nuestros padres salgan a trabajar, entonces ya que carecen de una emoción que es el amor de sus padres. Entonces, como digo, todo esto sale desde casa y también nosotros como docentes vamos desde nuestros hijos también. Muy bien, compañeras, por su intervención y desde mi punto de vista, tiene mucho que ver la crianza. Por ejemplo, en mi caso, también la crianza de mis padres no eran emocionalmente, o sea, afectivos. Entonces, eso sí afectó en mi persona eh, cómo demostrar los sentimientos hacia los demás, ¿sí? ¿Cuándo desarrollé eso? Al nacer mis hijos. Entonces, al nacer mis hijos fui prácticamente desarrollando esas emociones, ¿sí? Y también la emoción de la ira, del enojo, ¿sí? Porque al principio, antes de entrar a la carrera, sí era muy, cuando me enojaba, era muy impulsiva, cogía y reaccionaba de diferente manera. ¿Para qué? Sí, me ha ayudado mucho conocer, sí, como conocer mis emociones, saber cuáles son, cuál de mis emociones es más difícil de controlar y cómo actuar. Pero eso sí, o sea, sí me ha costado bastante y en el transcurso del tiempo veo que sí se puede. A veces hay las creencias de que no, es que yo así nací y así me voy a morir. Se escucha muchos casos así, pero no, todos podemos llegar primeramente a autorregularnos nosotros mismos, decir en qué es de mí, qué tal vez les afecte a los demás y tratar de cambiar. Muchas gracias por sus intervenciones. Continuemos. Pasa, no pasa. Eso es lo que tenía miedo. No quiere pasar. Ya. También vamos a ver qué es las pausas activas. ¿Por qué? ¿Qué son las pausas activas? Ya que vamos aquí a dar unas pequeñas herramientas para utilizar en el aula, ¿sí? Entonces, miren, las pausas activas son periodos de tiempos cortos de una actividad física o estiramiento que desempeñan un papel fundamental en la salud y bienestar, ¿sí? A veces a los niños solamente se les pone a veces a hacer tareas y los niños también como que llegan la cabecita, el cerebrito a cansarse. Entonces, bueno, utilizar estas pausas activas. Sí, no dura más de 5 a 10 minutos exagerado, pero esto les ayuda, sí, a que incluso se oxigene el cerebro y poder continuar con las actividades. Vamos a ver algunas pausas activas para niños, principalmente en la escuelita, ¿sí? Leer cuentos. Esto ya se puede utilizar más o menos desde un primer año de básica, ¿sí? En compañía del docente ya se puede incluso trabajar las emociones por medio de cuentos.
Hay cuentos de todo tipo y hay muchos enfocados en comprender las emociones desde una perspectiva infantil. A los niños les ayuda mucho a reflejar sus emociones en historias cotidianas que bien podrían ser en su vida, como por ejemplo, referente al comportamiento, ¿no es cierto? El comportamiento, cómo deben comportarse en las aulas, cómo deben actuar cuando se enojen, cómo deben comportarse en el rato de la comida, porque todo esto juega un papel fundamental las emociones, ¿no es cierto? Entonces, léeles con ellos, incluso nosotros las maestras somos muy creativas, ¿sí? Entonces podemos incluso crear con ellos mismos unas hojitas en donde con ellos le dijeron, hoy día trabajemos la emoción de la tristeza. ¿Qué te puede causar tristeza? Y ellos, mire, a veces los desde pequeñitos, a veces no saben ni escribir, pero ellos juegan mucho con la imaginación y entonces ellos pueden tranquilamente ir desarrollando en base a dibujitos, ¿sí? Otra también sería crear un diccionario de emociones. ¿Por qué no creamos juntos un diccionario de emociones? Como ustedes observan ahí en los dibujos, estas actividades a ellos desde pequeños trabajamos ya las emociones y eh, cómo prácticamente, cómo demostrar las emociones, porque hay muchos niños que simplemente se ponen tristes y no saben ni qué les pasa. ¿Te pasa algo? No. Entonces, mire, desarrollando este tipo de actividades, ellos pueden ir mejorando sus emociones. También podemos presentar un teatro de emociones, ¿sí? De las emociones. Mire, ahí ustedes ven, como les mencionaba, podemos hacer una emoción, puede ser semanal o puede ser diaria, en cómo podremos jugar. Por ejemplo, si a algún niño le vemos triste por una situación, decir, ¿qué les parece si hoy día creamos un pequeño teatrito, una pequeña obra y lo vamos a ver? ¿Qué emoción les gustaría trabajar? Entonces ahí sí, ahí tratamos de que a los niños prácticamente ser empáticos, ¿no es cierto? Ponerse en el lugar de los niños y poder mejorar un poquito la situación que está pasando el estudiante. También es muy factible dibujar emociones. ¿Qué emociones conoces? Vamos a dibujarlas, ¿no es cierto? La idea es que los niños desarrollen su creatividad, que exploren mediante dibujo, mediante la pintura, ¿no es cierto? Entonces ellos simplemente cogen, van dibujando. A los más pequeñitos se les podría ya dar dibujado, ¿no es cierto?, una circunferencia y que ellos cojan y solamente completen. Entonces, miren, esto es una de las de prácticamente que se puede realizar en las aulas. También se podría realizar una dinámica con música. Lo ideal es trabajar una actividad en grupo. Debemos elegir canciones, preferiblemente instrumentales, que recuerden a diferentes sensaciones y emociones. El grupo debe caminar, dice, ahí está explicando cómo se puede hacer. El grupo debe caminar a lo largo del espacio y según la música que suene, deberá interpretar la emoción que cree que la música refleja mientras sigue caminando. Por ejemplo, dice, si suena una música alegre, caminará alegre. Si suena una triste, se pondrá más triste. Cada quien tiene la libertad de sentir la emoción que considere. No se juzga al terminar. Se comenta ahí con los niños, se hace primeramente preguntarles qué les pareció, cómo se siente y poco a poco ellos nos vayan contando, no sé, como les digo, nos vayan teniendo un poquito de confianza, porque ellos es un poquito complicado, ya que nos dan solamente un año, ganarse la confianza de los niños. Pero una vez que ya durante va pasando el tiempo, ellos a veces nos llegan a contar incluso más que a sus propios padres, ¿no es cierto? Y ellos, si nosotros les damos esa manera de desarrollar las emociones, ellos nos pueden contar, ¿sí? O incluso por medio de cuentos. Vamos a ver aquí, identifica tu emoción. Aquí es la técnica de la tortuguita. Sí, en la técnica de la tortuguita se trabaja es para los niños. Ustedes saben, en todas las aulas hay niños que sí, que no saben controlar la ira, que son muy explosivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Decirles que hay 4 pasos, ¿sí? El primero, hacerles imaginar a los chicos que están dentro de un caparazoncito, ¿no es cierto? Que son unas tortuguitas y que deben
meterse dentro de su caparazoncito la cabecita, ¿sí? Y va a cerrar los ojitos, ¿sí? Y al cerrar los ojitos, tiene que pensar sobre la situación que pasó, qué pasó con el compañero, ¿sí? Entonces, vamos al paso 2. ¿Qué tiene que hacer luego de que se mete en su caparazoncito? Contar hasta 10, ¿no es cierto? Cuenta hasta 10. Mientras va contando, decirle al niño que reflexione sobre la situación que pasó. Luego de eso vamos al paso 3, ¿sí? Ahí sí reflexiona lo que está pasando y piensa en una solución, ¿sí? ¿Por qué te hizo enojar? ¿Por qué fue que él reacciona así? Y luego es el paso 4. Ya en calma, vuelve a la postura natural, le decimos que salga de su caparazoncito y lleve a cabo la solución que pensaste. O sea, ¿qué solución le podríamos dar al problema? ¿Sí? Esto de la técnica de la tortuguita se trabaja con los niños principalmente, como les digo, cuando hay un conflicto en el aula. Entonces los chicos, antes de que empiece el conflicto, se les dice, a ver chicos, vamos a hacer la técnica de la tortuguita, a ver todos a su caparazoncito y se completa los 4 pasos. Es muy efectivo esta técnica porque los niños, ustedes saben, son muy impulsivos, a veces de rato se enojan y después de un rato ellos mismos ya están entre ellos jugando. Entonces, es una de las técnicas que sirven precisamente para controlar la ira o el enojo. ¿Sí? Muy bien. A continuación, vamos a una ruletita de emociones. ¿Qué vamos a hacer aquí? Les explico. En esta ruleta de emociones se va a presentar diferentes caritas, ¿sí? Diferentes caritas. En estas caritas, ustedes van a recordar una experiencia con algún estudiante, ¿sí? Cualquiera de ellas que les salga, usted, el primer estudiante, porque hemos tenido algunos niños que se le venga a la mente, va a decir, ¿ya? Espérenme un ratito, solamente quiero, ya, empecemos. A ver, Karina, vamos contigo. ¿Algún niño que te haya hecho enojar? Cuéntame una experiencia, una que más te dejó en el largo plazo de tu cerebro y diga, no, esto no me olvido nunca. Prenderás el micrófono. Ya, sí, ya Gracias. vi. Ya, este año mismo yo tengo un niño tremendo que Ya, parece que tuviera 10 en un aula. Y este año que yo no me di cuenta, pues, que ha cogido la aguja de no, el punzón y le ha puesto a la niña en la oreja y la ha lastimado. Entonces tuve llamado de atención de parte de mi autoridad, porque a mí no me vinieron a decir ellos nada, sino que la mamá directamente va donde la directora. Eso me pasó hace un poco tiempo. mi Cari, muchas gracias por compartir tu experiencia. Vamos con Silvanita. Gira la ruleta, gira la ruleta. Cuéntenos de su experiencia. ¿Cuál es ese emoji? No conozco las emociones. Esa emoción es cuando tal vez algún niño, no sé, estaba comiendo en el aula, o a pesar de que se les dice que no, que esperen al recreo, o eso, o sea, o algo que le gustó, o tal vez dejó algo en el escritorio. A mí me ha pasado muchas veces que he dejado en el escritorio comida, regreso y ya no hay, que les son bien golosos. Que la verdad de comidas no recuerdo, a lo mejor la comida cuando los niños comparten en la hora del recreo, ahí es lo que más recuerdo yo, que de que me hayan quitado la comida. No, No, de lo que sí es que ellos así les gustaba comer las golosinas en la hora de clase, esas situaciones. O también cuando en el recreo venían, profe, tenga un poquito, o decía, bueno, profe, regáleme un poquito de esto, y les daba, les compartía. Y también lo que ayer me sucedió, compartir yo con una niña, con una chica, que como digo, nosotros no sabemos qué es lo que tienen en su corazón, que tienen en su casa, entonces ella supo manifestar que en la casa ella es la única hija, que
que su mamá no se preocupe, ella se sentía mal y llamé a la mamá dijo que ella no podía dejar el trabajo por ir a ver, que ella ya prácticamente exageraba y después supe que la chica sufría de depresión. Todo el día la chica pasó acostadita, le mandé a comprar una pastilla, luego le compré una agüita para el dolor de barriga, se durmió todo el día en inspección y a la hora de salida le dije, mi hija, ¿ya estás bien? Para que ya te vayas a la casita. Y me dijo, no, es que sigue doliendo la barriga, pero ahora es de hambre. Entonces uno se piensa en los hijos también. Ah, Entonces ese rato le dije, bueno, mija, vamos, te invito yo un arrocito, vas comiendo en el camino, si quieres, si no come aquí en el bar. Entonces dijo, no, profe, yo voy comiendo en el camino. Entonces le fui llevando hasta casi la parada donde que ella cogía el bus. Y me sentía bien porque digo, ojalá que algún rato que mis hijas se sientan así, también actúen con mi hija y más que todo ahí nos damos cuenta de que muchas de las veces nosotros como padres nos preocupamos más en trabajar y no nos preocupamos en nuestros hijos y sí me dolió bastante eso. Y esto creo que va a quedar marcado siempre en mi corazón. claro, es verdad. Siempre lo que nosotros hacemos con nuestros hijos sí es recompensado también con lo que se hace con los estudiantes, con nuestros hijos. Así es que muy bien, Silvanita, mejor se le felicita. Vamos, Lorenita, a ver qué emoji le sale. Mm, Vamos a ver, algo de comer. Sobre la comida, ¿qué puedo decir? Comida, hora de recreo, que le han quitado la comida, que se han comido, no sé. No tanto de eso. Bueno, lo que más los niños en mi aula son, como le digo, son bien dadores, ¿no? Entonces Ya. hay veces que, por ejemplo, yo en esta temporada he acostumbrado a llevar mi lonchera, pero como he tenido veces que ir a citas médicas, ya no he llevado mi lonchera. Ya. Entonces yo no me di cuenta que ellos han estado pendientes de eso. Pero yo tenía justamente el otro día una manzanita en mi mochila y como estaba yo calificando, no saqué breve mi manzana. Entonces cuando después de un momento eh, veo en mi escritorio, veo en una servilletita unas uvas. Y digo, ¿quién me dejó estas uvas? Y yo, profe, digo, y tú, digo, ¿por qué no comes? No, yo sí tengo, dice, profe, yo sí tengo, mire, yo tengo este sándwich, yo tengo, pero usted no ha traído comida, profe, dice. Y yo le di mis uvitas porque usted tiene que comer, dice, solamente frutas porque está todavía enfermita. Es un gesto que sí me llamó la atención, Claro. que estén preocupados por mí y que yo no tenga que comer. Ah, Entonces, ya. esa es mi experiencia. No, sí, con los pequeños ellos sí están al pendiente de nosotros, ¿verdad? Trabajar con los pequeñitos y les encanta compartir. Ujú. Vamos, Dianita. El ok. El excelente. Ah, ya, una experiencia que me pasó hace unos días era que, bueno, no sé si vaya al caso del emoji, no, pero siempre los niños, o sea, se acostumbraron a venirme a dar besos, besos y besos, y un niño de pronto decía que no me daba besos, pero me decía siempre, ok, pero son actos bien bonitos, no tanto los besos como las señales de ellos. Quiere decir que ellos nos tienen confianza para hacer cualquier cosa de esas cosas, de esos emojis, de esas emociones. Entonces, para mí el que me salió a mí me recuerda a los niños que siempre hacen así. Alguna cosa le dice usted y dice, ok, entonces son cositas que emocionan, pero también que le dice que ellos le van teniendo confianza. Eso, Mm, mi. Ya, Dianita, muchas gracias. Vamos con Anabel. Anabelita, vamos a dar la ruleta. A ver qué emoji le sale. Ahí le sale el besito. Anabelita, ¿qué le recuerda el besito de algún niño? A ver. Afecto. Ah, Afecto. cuando, por ejemplo, bueno, yo con los niños suelo ser bien expresiva cuando se trata de fechas importantes. Entonces, por lo general, siempre les doy las sorpresitas que les digo. Ya. Entonces, hay niños que son bien expresivos y a veces cuando usted les está dando un abrazo, ¡bum!, le van robando un besito. Entonces, se siente algo bonito. Eso me recuerda. El emoji del besito. Muy bien. Ajá.
Cari, la segunda vuelta. Una carita feliz. ¿Qué te recuerda ese emoji? Cari, a la Cari. No le veo la Cari. Yo ya se activó. Siempre se desactiva. Sí, mi amor. Digo, yo siempre con las caras felices que llegan mis niños para entrar a la escuela, a coger los juguetes y hacerme las travesuras de ahí. Ya, muy bien. Vamos a eliminar este. Vamos, Lorenita. Vamos a girar. Una carita que dice, Diosito lindo, ¿qué me hicieron? Entonces, no, nos Ah, recordamos todos de esa carita. lo que pasa es que tengo un alumno que yo siempre doy indicaciones para ir a trabajar, Mm, pero es como que a veces es despistado, ¿no? Y yo le digo, Jesús, le digo, dice, pero es que, ¿cómo era, profe? Digo, ya, es que ya expliqué, le digo Jesús, pero ya te voy a explicar otra vez. Y le explicó nuevamente. Y hace mm, un poquito. ¿Y qué más era, profe? Y los compañeros como que ya, ya y ellos también ya se enojan. cansado. Ay, Jesús, sabe decir, pero ya está diciendo la profe. Y justo esa mano ahí me hace acordar porque Ah, ellos ya también ya, como se, que se exasperan, digo, pero ya le voy a explicar, le digo, no se enojen porque ellos son los primeros que dicen, ay, es que mucha pregunta. Pero bueno, para eso estamos, para tener paciencia. claro. Y sí, a veces en el día, sí, algunas veces nos hacemos así, ¿no es cierto? Decimos ahí, de boba. Vamos con Dianita, el último emoji. Vamos a girarle. ¿Qué le recuerda una carita triste, una situación triste con los pequeños? Una carita triste. Cuando los niños te cuentan historias de la casa y Mm, una de esas historias, un día llegó así triste, un pequeño, y le preguntaba que por qué estaba triste, entonces decía que le habían atropellado a su perrito y que por eso él estaba triste, entonces ahí que los niños nos cuentan sus cositas, pero a veces llegan también de pronto a la escuelita con esas caritas y como alguien, una compañera dijo, nosotros también somos el refugio de los pequeños cuando llegan con esas caritas. Ajá. claro. Sí, hay Entonces es, muchas anécdotas, ¿no es cierto? No solamente una. mm, Nosotros, como sí, dicen, somos las mamitas de la escuela. ujú, así Bien, es. compañeritas. Muy bien. Vamos, nos hemos acabado de jugar la ruleta. Hasta que funcione la compu. A ver, Cari, cuéntame, ¿qué te pareció la pequeña capacitación de lo que se habló hoy, sobre todo la inteligencia emocional, lo importante que es aplicar en las aulas? Claro. No solo la inteligencia emocional, sino todas las inteligencias, ya que nosotros como docentes trabajamos todos los días las diferentes emociones que los niños tienen. Como dicen las compañeras, cada uno es un mundo diferente y nosotros les aceptamos tal y cual como vienen de sus hogares. Ya, muy bien. Lorenita, su punto de vista. Bueno, yo creo que no solamente nos ayuda a aplicar a los niños, sino también porque un momentito que estuvimos en la ruleta, pues me gustó muchísimo, nos hace recordar cosas, experiencias que nos han pasado y sacarlas a flote. Entonces, aplicando esto para los niños, creo que fuera súper chéverísimo saber el punto de vista de ellos y también sus experiencias. Ya, muy bien, gracias, Lorenita. Dianita, algo que tenga que decir respecto al tema. Respecto al tema, que es muy bueno conocer las cosas que lo que usted impartió, ya que poquito a poquito se va aprendiendo, se va conociendo nuevas cosas, nuevas estrategias para nuestro diario en el trabajo. Entonces es bonito saber que también
las emociones de los niños son muy importantes. Entonces, ahorita yo cogía aquí muchas de las cosas que usted mencionó y también las experiencias que las compañeras contaban. Saber que también los niños a nosotros días nos ponen felices, días vemos la tristeza de ellos, pero son emociones que vamos conociendo. Entonces, muy bonito el tema, me gustó y muchas gracias, Janesita, por su aporte tan importante. Muchas gracias, Dianita. Norita. ¿Qué entendió de la lección? Primeramente, mil disculpas, desde casi a la mitad de la capacitación, de todo lo que he visto y de todas las experiencias que han contado las compañeritas. Pienso que son unas de las experiencias que son una para cada uno, porque nos siempre en nuestro corazón. Y que pese a las dificultades de todo, ¿no? Hemos pasado de todo, pero creo que es una bonita experiencia y única porque como docentes creo que nadie más lo vivirá. Eso, y muy bonita la capacitación, se necesita, se le felicita. Muchas gracias, Norita. Silvanita, de su aporte, su comentario. Ya, bueno, esto de las emociones es un mundo tan lindo porque mediante eso podemos nosotros también trabajar y mucho debemos también investigar las estrategias para nosotros poder llegar más al fondo de lo que los chicos sienten, porque a veces ellos no expresan lo que, bueno, algunos sí sueltan, pero otros es muy difícil sacarles qué es lo que sienten, qué es lo que está pasando, por qué ellos están así o por qué ellos reaccionan de esa manera. Entonces, las estrategias son muy interesantes y para poderlas aplicar. Muchas gracias, Silvanita. De mi parte también, compañeras, un agradecimiento especial por, por su aporte. Ustedes saben, entre compañeras tenemos muchas anécdotas y cada día debemos ir aprendiendo algo nuevo. Y lo principal, ir compartiéndonos entre compañeras cualquier cosa que nosotros investiguemos, ayudarnos mutuamente. ¿Para qué? Por todo, por el bienestar de nuestros pequeños. Muchas gracias y una linda noche.